Un Zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche para todos los que nos ven desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, de la ANEL Nueva Escuela Lacaniana, sede Medellín. Soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Juan Fernando Pérez. Analista, miembro de la escuela, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la ANEL. Bienvenido, Juan. Qué bueno tenerte como primer invitado de este programa. Muchas gracias, Marlon. Te agradezco mucho la invitación y espero poder contribuir de alguna manera a tu programa. Dale, gracias. Juan, el tema invitado para empezar obligado es la pandemia. Tal vez hemos visto muchos programas por televisión alrededor de la pandemia, pero siempre invitan a un neumólogo, a un epidemiólogo, en fin. ¿Qué es pensar la pandemia teniendo como referente el psicoanálisis? Sí, es sorprendente sorprendente no, pero por lo menos que dice mucho del lugar del psicoanálisis, al menos en nuestras sociedades, en la medida en que muy raras veces o en muy raros contextos el psicoanálisis es convocado a pensar la pandemia, cuando a mi juicio, tiene muchísimas cosas que decir al respecto. Hablando contigo, habíamos planteado la idea de cuál sería una perspectiva que pudiera enunciarse para intentar pensar la pandemia desde el psicoanálisis y específicamente desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Yo podría proponerte al respecto específicamente algunas ideas. Dale. Por ejemplo, yo estoy convencido que si no se sitúan algunos elementos que es el psicoanálisis quien tiene que decir sobre eso, algo, se extravían muy diversas cosas en el análisis del problema de la pandemia. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que en un seminario que yo dicto, construí algo que se puede llamar un ternario, es decir, un compuesto de tres pilares fundamentales, a partir de los cuales se trataría de intentar pensar la pandemia. Naturalmente que es un ternario que admite correcciones, pero que creo que que te voy a comentar es un ternario que a mi juicio es fructífero. Y está constituido básicamente por tres aspectos o tres elementos fundamentales que apuntan a señalar diversos niveles del problema de la pandemia. El primero sería la angustia y el miedo. Nombranos los tres elementos primero. Muy bien, los tres elementos son: el primero es la angustia y el miedo, el segundo es el cuerpo y el tercero es la biopolítica. En ese contexto se situarían, digamos, en ese ternario o en ese triángulo, si se quiere, que se constituiría así. Hay posibilidad de situar una infinidad muy grande de problemas en la correlación que existen entre los tres. Voy a indicarte, por ejemplo, algunos puntos. A mí me ha sorprendido mucho que en los análisis que escuchamos de la pandemia, muy raras veces se mencione el problema del miedo y la angustia. Y es indudable que el miedo y la angustia han jugado un papel decisivo en esto. Por ejemplo, en la aparición del confinamiento,
habría muchas cosas para decir. Bernard-Henri Lévy, el filósofo francés, por ejemplo, se sorprendía mucho de la docilidad con que la humanidad entró en el confinamiento, que fue una docilidad pasmosa. Por el Yo, miedo, ¿no? es indudable de que es el miedo Claro. y la angustia que suscitó el virus, y el poder además del discurso de la ciencia, que quedó ahí reflejado, es decir, que quedó puesto de presente, que lo que diga el discurso de la ciencia tenía una vigencia mucho más fuerte inclusive de la que podríamos esperar, por Juan, cuanto. pero precisamente ese discurso de la ciencia no se articula con el miedo. Claro, desde luego, es decir, el discurso de la ciencia le introdujo la idea o utilizó mejor el miedo para buscar el objetivo fundamental, que era el confinamiento, y operó con una eficacia pasmosa, tanto que todos nos recluimos y aún nos seguimos recluyendo. Y ese elemento del miedo y la angustia sigue siendo un instrumento fundamental en otro elemento que menciono dentro del triángulo, y es el de la biopolítica. Hay que decir que tanto los gobernantes como los técnicos de la salud no tienen en ese sentido más instrumentos para manipular o para manejar o para conducir o para orientar la población fundamentales que el miedo. Y si uno escucha los, los discursos que se hacen, que se hablan con relación a la pandemia, detrás de todo ello puede ver la significación del miedo. Y el miedo tiene una importancia enorme que quizás mm, es extraño que no haya sido analizado en profundidad con relación a este problema, y que naturalmente tiene efectos tanto a nivel individual como colectivo sustanciales. Juan, Dime. te pregunto algo. O sea, tú hablas del miedo, del confinamiento, de la facilidad con la que entramos en confinamiento, pero bueno, eh, traigamos el caso Medellín. Sí. Traigamos el caso Medellín o el caso Colombia. Es decir, sí que hay miedo, pero sí que hay gente que se salta el confinamiento. Bueno, ahí tocas A ver, un punto importantísimo, importantísimo, porque sa- todos sabemos de que, digamos, el confinamiento o más propiamente hablando, la primera cuarentena, en cierto sentido, agotó los espíritus, por decirlo de alguna manera. bueno. Y los agotó de distintas maneras. El primero fue comenzar a resquebrajar el discurso de la ciencia, es decir, a producir un hecho y un hecho sustancial con relación al discurso de la ciencia, y es que en la ciencia hay ignorancia, es decir, que no es un discurso, no es la verdad absoluta, sino que es. ¿Cómo se reescribe? Porque una cosa es que la gente del común sea ignorante y Sí, pero de otro lado que el discurso se quiebre. de varias maneras. Una fue, por ejemplo, mostrando de que la letalidad del virus no era tan alta como en principio se expuso. En segundo lugar, que la ciencia no disponía de medios ni de recursos eficientes para combatir a la pandemia. Claro. Y algunos otros, para manejar los problemas de salud de la población, comenzó a mostrar sus falencias. Eso comenzó a resquebrajar la creencia en el discurso de la ciencia, y eso tiene una serie de consecuencias enormes, entre ellas las que tú mencionas, y es que comenzó a darse una descreencia por parte de muchos sectores, inclusive en que hubiese efectivamente una pandemia, y que esto podría ser efectivamente más bien objeto de otros intereses. Ujú. Y eso, por ejemplo, ha sido y este es un punto supremamente interesante sobre el cual el psicoanálisis tiene muchas cosas que decir, y es generar, por ejemplo, las teorías conspirativas.
porque las teorías conspirativas se generan en la medida en que se considera de que hay un engaño del discurso dominante. Entre otras consecuencias, produce lo que tú estás diciendo, y es que la gente, digamos, entonces, ante las restricciones iniciales que se produjeron al goce, porque es que el confinamiento es ante todo eso, una restricción al goce, Claro. se produjo entonces un desbordamiento, porque entonces es lo que estamos asistiendo ahora. Es un fenómeno muy complejo el que se está produciendo entre lo que podríamos llamar el discurso dominante, en el cual intenta apoyarse la biopolítica que nos orienta en este momento en esta problemática, y la significación del miedo, que se ha venido reduciendo, pero que hoy, por ejemplo, en este momento en Medellín, intenta en ese sentido ser reafirmado, porque es el único instrumento con el cual pueden manejar diversos problemas. Ese me parece que, digamos, serían algunos de los elementos que serían para pensar en esto. Te menciono el tercer punto que mencioné, que fue el del cuerpo, El cuerpo, sí. que me parece que es muy importante en este contexto. Podríamos hablar obviamente mucho sobre este punto, pero solamente quiero destacar por ahora uno. Para el psicoanálisis es categórico y clara la diferencia entre el cuerpo y el organismo. Y en ese sentido es necesario que hubiesen voces que le diesen un lugar no al organismo, sino al cuerpo. Y hay que decir... Pero entonces, Juan, acordate que estamos ante un público que no es psicoanalítico, entonces una frasecita diferencia cuerpo y organismo. Sí, digamos que el organismo es la maquinaria que nos permite mantenernos vivos, y que es el lugar o el objeto que maneja la ciencia y especialmente la medicina. A diferencia del cuerpo, que es la apropiación subjetiva de esa maquinaria, que llamamos organismo, y que tiene otras connotaciones distintas al funcionamiento orgánico. Por ejemplo, el hecho de que el cuerpo es un instrumento de goce, es un instrumento de disfrute de las relaciones con la vida, y no solamente es una maquinaria para mantener vivo a un organismo. O sea, el goce no es el organismo. El goce no es del organismo, el goce hace parte esencialmente del cuerpo, y el cuerpo es en ese sentido la subjetivación que cada individuo logra establecer de su organismo, con las implicaciones que ello tienen. Hay un borde, por decirlo así, un límite, para decirlo en términos lacanianos, un litoral, es decir, un límite que va y viene, como el litoral que hay en el mar, que va y viene entre el cuerpo y el organismo, Claro. que constituye un aspecto fundamental que sería necesario tener en cuenta en esto, y que produce muchas confusiones. Ya entro ahí en algunos aspectos un poco técnicos, pero quizás con lo dicho puedes de alguna manera situar la potencia que, a mi juicio, pudiera tener el ternario que propongo Pero, para intentar examinar los problemas de la pandemia. Juan, tenemos más minuticos. El cuerpo, el cuerpo. El cuerpo, dijiste la diferencia cuerpo y organismo, pero bueno, esa diferencia cuerpo y organismo, digamos, ¿cómo la articulas a la pandemia? Pues Que básicamente esto, que el cuerpo, en la medida en que lo consideremos como diferente al organismo, define las respuestas singulares de los sujetos, que no el organismo. Es decir, cada sujeto responde, y eso tendría que ver inclusive con la respuesta al virus, que son problemas que estarían por investigar, porque sabemos, por ejemplo, que hay una variedad de respuestas infinitas sí, claro. con relación al virus. Y en la medida en que por ejemplo, la ciencia está perfectamente embolatada con el problema de las variedades de respuestas que hay con relación al virus, pero a mi juicio, en el fondo, el problema es que se asume como si fuera un objeto absoluto y unitario,
que el cuerpo es un objeto unitario y que de alguna manera es aquel que puede describir la anatomía y la fisiología, cuando eso es insuficiente para comprender el funcionamiento del cuerpo, y en la pandemia eso tiene una importancia enorme. Juan, pandemia, seguimos en pandemia. De algún modo las consultas, yo no sé si todas, pero la gran mayoría dejaron de ser presenciales para ser por Zoom, o por Skype, o por WhatsApp. Sí. No, no sé cómo has vivido esa atención por las plataformas, si es que lo has vivido o si has escuchado que lo han vivido, eso, ¿cómo ha sido? Mira, yo creo que al menos en nuestro ámbito, es decir, en la AMP, en las escuelas de la AMP, está abierto en este momento un debate, y un debate muy importante, frente al uso de las plataformas en todo lo que podríamos llamar los actos de los analistas. En primer lugar, con relación a su práctica analítica, el uso de las plataformas o no. Yo tengo mis propias impresiones personales al respecto sobre el problema, y para salirme un poco de las afirmaciones que se han venido haciendo al respecto, que son muy respetables, hay trabajos muy interesantes que se han hecho en nuestro ámbito sobre el uso de estos medios de las plataformas digitales para la práctica analítica, por ejemplo, pero también para otros actos del analista, como son la transmisión del psicoanálisis, por ejemplo, o la vida institucional en general. Pero con relación a esto, yo te quisiera proponer una referencia. Creo que el uso de las plataformas digitales, particularmente para la práctica analítica, va a tener que plantearse, a mi juicio, un punto fundamental, y es el de la duración de la pandemia. Asunto sobre el cual no tenemos en ese sentido una respuesta categórica aún. Hay quienes afirman, y conozco estudios ilustrados al respecto de epidemiólogos y de virólogos que piensan seriamente el problema de que la pandemia podría llegar a durar varios años más. Es decir, que no solamente es por el problema de la vacuna, sino también por las mutaciones de los virus, porque están a las puertas, están asediándonos otros virus, y podríamos entrar en una secuencia de pandemias que eventualmente nos obligue a repensar la vida, cómo vivirla a partir de la pandemia. Entonces, la pregunta que yo me hago sería la siguiente. ¿Existe una posibilidad de pensar un psicoanálisis que en principio, la expresión no me parece satisfactoria, que en principio podríamos llamarlo un psicoanálisis virtual, o la utilización virtual de los instrumentos virtuales para la práctica analítica? Yo digo que si esto fuese posible, propongo una comparación para pensarla, y sobre la cual te digo que tendría algunas cosas que decir en forma amplia, y es especialmente esta. Cuando apareció el cine, se supuso que era la muerte del teatro, y que el teatro en ese sentido iba a ser destruido por el cine. Lo que en realidad sucedió es que surgieron dos formas distintas de relación con las narrativas presenciales. Una narrativa que es la que se hace en vivo en el teatro, y otra que es la que se hace con el cine, y que tiene lógicas propias, distintas y sustancialmente diferentes a las del teatro. Claro. Allí el problema de la presencia-ausencia, que no es cualquier cosa para un psicoanalista. ¿O qué tipo de presencia?
o qué tipo de presencia, exactamente. Es decir, podríamos pensar si la imagen reemplaza la presencia, que es lo que el psicoanálisis se niega a aceptar, que la imagen no reemplaza la presencia y que el cuerpo vivo es necesario. Pero yo me hago las preguntas, no para una situación, digamos, de corta duración, como quizás todavía estemos pensando el problema de la pandemia, sino si supusiéramos que la pandemia se extendiera a 4 o 5 años más, yo creo que habría que pensar el problema en términos análogos al de la diferencia entre el teatro y el cine. Y a partir de eso creo que se pueden desarrollar muy diversas ideas sobre el problema. Yo solamente te menciono el problema de la presencia o de la ausencia, que me parece que es un problema muy importante para trabajar allí en relación a eso y sobre los cuales inclusive mi propia experiencia con las personas que se analizan conmigo, he tenido posibilidades de reflexionar sobre ese punto de manera muy precisa. Ajá, Juan, y por ahí va creo que ya la última pregunta, creo, en relación a qué ha pasado con los pacientes. Obviamente vas a hablar, puedes hablar así en general de los tuyos, pero también habrás escuchado a colegas, también habrás ido a eventos a hablar de lo que está pasando desde la perspectiva psicoanalítica. Sí. En concreto, de algún modo, qué le está pasando al sujeto con la pandemia? Bueno, mira, tú bien sabes que el psicoanálisis tiene un fundamento principal que, para decirlo brevemente, es la búsqueda de la singularidad y el trabajo sobre la singularidad. Ujú. Eso implica que en la pandemia se producen todo tipo de respuestas de parte, por ejemplo, de los analizantes. Conozco, por ejemplo, casos de analizantes que se han mejorado muy sensiblemente por el confinamiento y la pandemia, y que ha sido un hecho sorprendente, inclusive para ellos mismos. El confinamiento resolvió múltiples problemas que la vida les planteaba. Es decir, que la pandemia no solamente está generando cosas terribles, que las está generando en muchos pacientes, Claro. como sabemos de las adicciones, sabemos del maltrato. Yo, por ejemplo, constato que hay una serie de fenómenos psicosomáticos relativamente importantes generados en términos de la pandemia. Podría mencionar, por ejemplo, estoy relativamente sorprendido con un cierto número de casos, tampoco demasiado grandes, pero por ejemplo de casos de vértigos auditivos, con tinnitus, frecuentes que se están presentando en pacientes de diverso estilo y que no se habían registrado antes y que parecieran tener que ver especialmente con el encierro y con la angustia que se genera a partir de eso. Y ahí volvemos a situar la significación de la angustia, que naturalmente produce una multitud de fenómenos muy distintos. Hay síntomas pues, individuales o singulares, pero también hay síntomas colectivos. Yo creo que si algo en la pandemia hemos asistido, por ejemplo, de una manera casi que frenética, verlo, es la proliferación de las teorías conspirativas, que antes de la pandemia ciertamente existían y que tenían sus razones de ser, pero que en la pandemia se exacerbaron y se dispararon de una manera muy importante por múltiples razones, pero que creo que la base de ese fenómeno es para decirlo así, la castración que se viene produciendo en el discurso de la ciencia. Yo concibo el discurso de la ciencia como un queso gruyère, es decir, como un queso, como un conjunto lleno de agujeros. Agujero. Y, y por decirlo así, el grueso de la población no tolera el agujero en un discurso dominante. Y por consiguiente, eso implica, por ejemplo, un síntoma colectivo importantísimo como es la proliferación de las teorías de la conspiración. O sea, según lo que acabaste de decir, digamos, las teorías conspirativas se construyen
por los agujeros de los amos. Sí, por la dificultad La dificultad de asumir. de tolerar la duda, para decirlo así. Es decir, en la medida en que se desea un discurso absoluto, un otro no castrado, Claro, claro. en la medida en que se genera, se produce en ese sentido ese efecto que seguramente vamos a asistir en los próximos meses, años, a variedades infinitas de ese problema y que creo que particularmente es importante desde el punto de vista político y sobre lo cual también podríamos decir algunas cosas desde el psicoanálisis, pero también desde el punto de vista del manejo de la pandemia, desde el punto de vista sanitario u otros, ¿no? Ok, Juan, se nos acaba el tiempo. Mucho para hablar, seguro te invitaremos de nuevo en otra oportunidad, traeremos a más psicoanalistas de otras ciudades, hay que aprovechar el Zoom Magnífico, para entrevistar a personas de otra ciudad. magnífico. Yo te agradezco mucho la invitación y bueno, seguiremos en contacto para ver qué más podemos construir a partir de toda esta situación, que creo que es importante que mostrar que el psicoanálisis tiene cosas que decir sobre esto. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, te Chao, agradezco a chao. ti. Nos Chao, vemos. chao. Jamendo.com